Vamos a comenzar. Pues hoy nos toca, como ya sabemos, nos toca la clase número 10. 2 clases más y comenzamos el examen de nuevo, ¿verdad? Este examen va a estar más interesante que el otro, ¿verdad? Y espero que asimilen. Esa es la idea, ¿verdad? No se trata de que a tratar de que salgan mal, sino que por el contrario es hacer el esfuerzo porque vayamos comprendiendo las grandezas que hay en la palabra del Señor. Así es que la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos de 1 al 10, el tema es vivificados en Cristo, segunda parte. Vamos a comenzar. Esto es parte de lo que vimos en la clase anterior. En los primeros 10 versículos, Pablo presenta el pasado, presente y futuro del cristiano, lo que era del 1 al 3, lo que es del 4 al 6 y del 8 al 9, y lo que será del 7 al 10. Se exponen 6 aspectos de la salvación. Ya vimos el primero, espero que ahora veamos los 5 restantes. El primero era el más largo, salvos del pecado, salvos por amor, salvos para entrar en la vida, salvos con un propósito, salvos por medio de la fe y salvos para buenas obras. Así que ese es el texto que leímos la vez anterior, que son los primeros 3 versículos, ¿verdad? Que nos recordó que Dios nos ha salvado del pecado en donde nosotros estábamos. Cuando estábamos, como dice el versículo 1, muertos en delitos y pecados. Y dice también, para que no se nos olvide, en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De ahí nos sacó el Señor. Alguna vez nosotros estuvimos ahí y eso nos ayuda, recordar eso nos ayuda a tener compasión de los que ahorita están todavía en la potestad, conforme al príncipe de este mundo, en la corriente de este mundo, ¿verdad? Para seguir hablando, predicando, para que, pues sí, de alguna manera puedan ser tomados de ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Se recuerdan ustedes que dijimos que significa eso? Que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Será que éramos enojados o será a qué se refiere? Que estábamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Amén, amén. Lo que esperábamos de Dios era la ira, ¿verdad? Pero Él nos salvó. Y ahora el tema que vamos a iniciar ahora es salvos por amor. Y es el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos salvó, nos amó, ¿verdad? Esta es la esencia. La salvación es del pecado y es por amor. Ponga atención a eso. La salvación es del pecado y la razón, una de las razones es por amor. La misericordia de Dios es abundante, sin medida e ilimitada, porque Él es rico en ese maravilloso recurso divino. O sea, Dios sigue con su misma misericordia, teniendo misericordia de la humanidad, teniendo misericordia de todo el mundo, ¿verdad? Y por eso es que no se ha terminado el mundo y por eso es que no es que está retrasado Dios en cuanto a su venida, sino que Dios lo que está haciendo es dando espacio, dando el tiempo necesario para que todos procedamos al arrepentimiento, como dice Pedro. Ahora, entonces, Dios es abundante en misericordia. No hay fin a su misericordia. El problema con la reconciliación no está en el lado del Señor. O sea, el Señor está dispuesto ya a perdonar, pero no nos perdona sin arrepentimiento. No nos perdona si no accedemos a lo que Él está pidiendo. Pero Dios, oiga bien esas 2 palabras, pero Dios son las 2 palabras que muestran quién tuvo la iniciativa para suministrar el poder para salvación de todos los seres humanos. ¿Usted se recuerda cómo estábamos antes de conocerle a Él? ¿Mm? ¿Cómo era la condición del hombre Muertos, antes de conocer al Señor? Muerto. estamos muertos en delitos y Muertos. pecados. Así es, así es. Y no es que el pecado nos haya matado, sino que el pecado estaba en nosotros y en esa condición pecaminosa nosotros no podemos llegar a Dios. No hay manera que nos comuniquemos con Dios y no hay manera que nazca nada de Dios en nosotros si no hubiese sido porque Él nos alcanzó.
Su gran deseo es que sus criaturas se unan de nuevo a Él, quien las hizo a su propia imagen y para su propia gloria. Ese es el deseo de Dios, que volvernos a Él, y la unión es por amor, ¿verdad? Algunos piensan que Dios los ha salvado para que sean prósperos, para que estén bien, pero la verdad es que el propósito principal de la salvación es el hacernos llegar a Él, hacernos llegar a nosotros, a Él para su gloria. Eso es beneficioso para nosotros. Allí tenemos abundancia, allí tenemos bendición, pero el propósito principal está en Dios, ¿verdad? Que nos hizo a su propia imagen y para su propia gloria. La rebelión y el rechazo se dan siempre, esto siempre, en el lado del hombre. El hombre no es salvo, no porque Dios no esté dispuesto, sino que porque hay rebelión en su corazón. Okay. La rebelión y el rechazo se dan siempre en el lado del hombre. O sea, usted no puede achacarle a Dios que un hombre no se haya querido acercar a él. No puede achacarle a Dios, no puede decir es que Dios. No, Dios tiene el camino abierto. Dios ya mandó a Jesucristo. Lo que él iba a hacer, ya lo hizo, ¿verdad? Ya lo hizo. Entonces, lo que toca hacer ahora es que el hombre reciba ese mensaje de salvación. Entonces, por eso es que la rebelión y el rechazo se dan en el lado del hombre. Puesto que el Señor fue rico en misericordia hacia nosotros y tuvo un gran amor por nosotros, proveyó la manera en que pudiésemos volver a Él. No había otra manera. Y recuerde que algo pecaminoso no podía acercarse a Dios. Así como en el cielo no va a haber corrupción, en el cielo no van a haber mentirosos, en el cielo no van a haber adúlteros, en el cielo no va a haber nada malo. Entonces, así de la misma manera, nosotros no podíamos acercarnos a Dios si no se quitaba de nosotros lo que en verdad nos condenaba. Voy a necesitar que leas textos. Lo que en verdad nos condenaba. Y por eso es que Dios hizo todo lo que tuvo que hacer para que nosotros podamos alcanzarlo a Él. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Está claro todo? Ok. Dígame, hermano César. ¿Por qué es tan difícil que entendamos, pastor? Aparte, pues, de que ¿cómo nosotros adquirimos eso de que la carne está en nuestra carne? Ya que el pecado llama a la carne, pues. O la carne quiere pecar. Es que la carne está muerta en delitos y pecados, amados, ¿verdad? O sea, la carne, eso es su deseo. Porque a mí me da vergüenza que me estén diciendo esto todos los días, pues. ¿Cómo dice? Me da vergüenza que me estén diciendo, te digo, pero yo siento que sí la carne, cuando yo me voy ahí. Por eso, no, pero es que si usted sabe que ya no es el mismo, sabe que va caminando, sabe usted que va avanzando, sabe que su vida ha cambiado y está cambiando, usted no tiene que preocuparse en el sentido de que va a ser condenado por algún pecado que cometamos, porque en este cuerpo pecaminoso estamos. Y mientras estemos en esta naturaleza humana, siempre vamos a tener tentaciones. Por eso es que la Biblia dice allá en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Siempre lo vamos a tener hasta que nosotros estemos delante del Señor. Entonces, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la salvación por fe, que es dentro de unos minutos, porque definitivamente que la fe también es un regalo de Dios. Ya sé. Dígame. Espérenme que me lo tienen callado. Ajá. Dígame. No teníamos señal, te digo. Ok, bueno, pero ahora sí la tiene, pero vamos a seguir, hermano. Cuando lleguemos a la fe, vamos a retomar su pregunta. Okay, en unos minutos retomamos su pregunta. Ok, sigamos. Gracias. Va. En Romanos 11:32, ahí está, el apóstol Pablo se enfoca en este mismo asunto al decir, oiga esto,
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, eso vino a ser la ley. La ley lo que hizo fue mostró el pecado y lo que era pecado. Y como todos éramos pecadores, todos fuimos encontrados en desobediencia, ¿verdad? Entonces, allí nos sujetó el Señor, porque por cuanto todos pecaron, si ustedes se recuerdan, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios estableció la ley para que todos quedáramos en pecado. Al quedar todos en pecado, vino Dios y de todos tuvo misericordia. Entonces, el que cree en él es tomado para él. Por eso es que el versículo 36 de Romanos 11 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea que el deseo de Dios es volvernos a él. Somos de su propiedad, pero para podernos acercar a él, no es que seamos del diablo, seguimos siendo de Dios, pero estábamos contaminados. Y para acercarnos a él, pues, perdón, él tuvo que limpiarnos y salvarnos de la manera que usted ya conoce, a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, que el Señor les bendiga. Gracias. La rebelión y el rechazo se dan en el lado del hombre. Espérame, vamos a avanzar. Espérame, que se nos va a agregar alguien ahorita. Se nos va a agregar, entonces nos Sí, ahí repetimos. estamos. ¿Repetimos siempre? ¿Mm? ¿O seguimos? No, sigamos, avancemos. La salvación es para la gloria de Dios y con la motivación y el poder del gran amor de Dios, quien de manera intrínseca es bondadoso, misericordioso y amoroso. O sea, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es amoroso. Y fíjense que por eso, amados hermanos, es que toma lo más vil. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él. Por eso es que no hay manera de que una persona se descalifique por malo. Es más fácil que se descalifique por bueno, porque por bueno no viene al Señor porque considera que Él es bueno. En cambio, los que somos malos, ¿verdad? Sabemos que necesitamos del Señor. El mismo Señor Jesucristo le explicó cuando habló del fariseo y habló del ¿cómo se llama? Con la otra persona que estaba en el templo, era el publicano. Sí, correcto. Entonces, el fariseo le daba gracias a Dios por ser él como era, pero en cambio, el publicano decía, solo daba golpes de pecho y decía, ten misericordia de mí porque soy pecador. Entonces, el pueblo de Israel consideró que él que no era un pecador, y al no sentirse pecador, consideramos que no necesitamos ser rescatados. Entonces, Dios nos salva a personas como nosotros para que la gloria siempre sea de Él. ¿Se comprende eso? Sí. Entonces, ¿cuál es nuestro mérito? Ninguno. Nuestra bendición es que Él nos llamó y nosotros escuchamos esa voz. Amén. Sigamos. Pero bueno, aquí viene lo mejor para nosotros. Dios, en su amor, extiende sus brazos a seres humanos viles, llenos de pecado, rebeldes, depravados, apáticos y condenados, y les ofrece salvación y todas las bendiciones eternas que ella trae. Por ende, la rebelión del hombre no solo va en contra del señorío y la ley de Dios, sino en contra de su amor. Fíjense que esa descripción que aparece ahí pareciera que no, eso, pastor, eso yo creo que no es demasiado. Yo no tengo todo eso. Pero la verdad es que cuando nos comparamos con la santidad de Dios, entonces sí nos encontramos nosotros viles, llenos de pecado, rebeldes. Imagínense cómo no nos vamos a ver nosotros rebeldes, aunque usted considere que usted hace lo bueno, pero compárese con Jesucristo, que siendo la segunda persona de la Trinidad, tomó un cuerpo humano y murió en la cruz, murió sin culpa y aceptó la carga que el Padre le había puesto. Entonces, imagínense nosotros, ¿cómo no nos vamos a sentir así viles?
¿Cómo no nos vamos a sentir llenos de pecado? ¿Cómo no nos vamos a sentir rebeldes, inclusive depravados, apáticos en cuanto a las cosas de Dios? Díganme, apáticos, ¿cómo? Ay. Ya sabe usted ese ay, la iglesia, ay, no sé qué, ay, tengo sueño, apáticos. Entonces era imposible que de nosotros naciera algo y además condenados. Pues a ese grupo de personas como nosotros les ofrece salvación y todas las bendiciones eternas que ella trae. Por ende, cuando alguien se revela, no solo se revela contra el señorío y la ley, sino que se revela contra el amor de Dios. No acepta el amor de Dios. Por eso es que el día de la condenación, amados hermanos, va a ser tan duro. Fíjense que en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, hay una porción cuando ya la última copa es derramada, que el ángel le dice a Juan, sella lo que has visto. O sea, cuando dice sella, quiere decir que no lo escriba, que no lo revele. A Daniel le dice que selle, que selle las escrituras porque no ha llegado el tiempo y después es revelado. Pero esa condenación quedó sellada porque la condenación para los impíos que no hayan creído en el Señor en el tiempo de la tribulación será increíblemente difícil. ¿Verdad? Sigamos. Aunque Dios ha sido ofendido de gran manera por el pecado, como lo ilustra Mateo 18. Leemos el texto, por favor, pastor. si lo tienes ahí. Sí. Mateo 18, 23 y siguientes. Leeré hasta el 35. Pongan atención a esto. Yo sé que ya lo conocen, pero póngale atención. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, aquí está haciendo una comparación el Señor de la deuda que nosotros tenemos con Dios. Si gusta, leo el 35 de nuevo. Le dijo el Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, aunque Dios ha sido ofendido de gran manera por el pecado del hombre, eso es lo que ilustra eso, ¿verdad? Nosotros hemos ofendido a Dios. El pecado es rebeldía, el pecado es ofensa, no contra el hombre, sino que contra Dios. Y entonces, a causa de ser rico, Dios en misericordia y en virtud de su gran amor, Él nos ofreció perdón y reconciliación, tal como lo sigue haciendo a cada pecador arrepentido. O sea, la diferencia es que todos somos pecadores. La cuestión, lo que tenemos todos igual es que somos pecadores. La diferencia lo hace el arrepentimiento.
La diferencia lo hace en que nosotros hemos sido tocados por el Espíritu Santo y hemos sido movidos, o sea, hemos aceptado ese llamado del Señor y hemos sido movidos a misericordia, y entonces el Señor pues allí nos perdona, ¿verdad? Porque mejor es que las otras personas del mundo delante de los ojos de Dios no somos, ¿verdad? Sigamos. Aunque en su pecado y rebelión todos los hombres participaron en la justicia En la injusticia. en la injusticia infinita de la crucifixión de Jesús. La misericordia y el amor de Dios proveen un camino para aquellos que participen en la justicia eterna de su crucifixión. Ahí lo que está diciendo, amados, es que yo no viví en el tiempo de la crucifixión, pero con todos mis pecados y todas mis rebeliones, es como que yo hubiera estado allí diciendo, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Entonces, es como que participamos de esa injusticia, ¿verdad? Y si no fuera porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, hemos nacido de nuevo, esa acción pecaminosa, esa maldad que se hizo crucificando al Señor también fuera tomada en cuenta para con nosotros. Entonces, el Señor en su amor provee un camino para que ellos, o sea, todos nosotros los pecadores participen de la justicia eterna de su crucifixión. ¿Se entiende eso, amados? Sí. Ok. Sigamos entonces. Perdón. Un segundito. Un segundito, hermanos. Vamos a volver. Ahí estamos. Espérame. Continuamos con este. Yo sé que eres y que has hecho, él dice, pero a causa de mi gran amor por ti, tu castigo ha sido pagado y el juicio de mi ley contra ti ha sido satisfecho por medio de la obra de mi Hijo a tu favor. Por amor de él te ofrezco perdón. Para venir a mí, solo necesitas venir a él. Él no solo nos amó suficiente para perdonar, sino también lo suficiente para morir por aquellos que le habían ofendido. O sea que el amor de Dios, el perdón lo ofrece a través de Jesucristo, pero nadie puede ir a Dios. Hay que ir a Dios a través de Jesucristo. Por eso es que a Judas no le valió de nada su disque arrepentimiento, porque él corrió hacia los sacerdotes y no corrió a la cruz, ¿verdad? Donde debió haber corrido él. Entonces, sigamos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A eso lo dice Juan 15:13. Exactamente 15:13. eso es lo que dice. Y Dios muestra realmente su amor. Él puso su vida. Y por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, ya no les llamaré discípulos, sino que les llamaré amigos. ¿Verdad? El amor compasivo de Dios hacia quienes no lo merecen es lo que hace posible la salvación. Ponga atención a eso, por favor, porque eso es oro. El amor compasivo de Dios hacia quienes no lo merecen es lo que hace posible la salvación. No, si no hubiera sido así, no habría ni la más mínima esperanza de que usted y yo podamos contarnos como personas salvas, ¿verdad? Es el amor compasivo de Dios. Esa es salvados por amor. Entiendas eso. Lo que movió a Dios no es que que vio que yo era capaz, vio que era buena persona, no. Es por amor. Ahora vamos a ver el tercer tema. La salvación es para entrar en la vida y para eso vamos a leer Efesios 2:5. Ahora pregunto, ¿alguna pregunta quedó del tema salvos por amor? ¿Estamos bien? Ok. Estamos bien. Es para entrar en la vida. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por encima de todo,
Por encima de todo lo demás, los que están muertos en pecados necesitan recibir vida. Eso es lo que da la salvación, vida espiritual. O sea, esa es la diferencia. O sea, físicamente nosotros no somos diferentes a los impíos, a la persona que no conoce al Señor, a los incrédulos. Somos exactamente lo mismo. Y nos enfermamos igual que ellos y tenemos muchas veces los mismos problemas que ellos, y los cristianos que no han puesto cuidado de sí mismos tienen las mismas, son parte de las mismas, ¿cómo se llama? Pecados, y los encuentra, a ciertos cristianos los encuentra donde están todos los impíos como que fueran impíos. Pues la diferencia es, se supone, es que hay vida espiritual. Y por eso es que, como decíamos el domingo, ¿verdad? Los que estuvieron, y si no, vuelvan a ver el sermón, por favor. La gran diferencia entre un salvo y no salvo, no se puede ver a simple vista. No tiene ojos de salvo, ¿verdad? Este camina como una persona salvo. No, son los frutos. Si no hay frutos provocados por la salvación, muy probablemente la salvación sea mentira, pues. Y lo último que queremos ser nosotros es engañados. Por eso es que la salvación lo que da es vida espiritual. ¿Qué da la salvación? Vida Vida espiritual. espiritual. Ay. Ok. Ahora sigamos. El poder que nos resucitó de en medio del pecado y la muerte, buscan esos textos, por favor. El poder que nos resucitó de en medio del pecado y de la muerte y que nos ha hecho vivos, tiempo verbal aoristo, juntamente con Cristo, es decir, constantemente. Busquemos, vamos a ver Romanos capítulo 6, versículos 1 al 7. Entonces, el mismo poder que nos ha salvado, yo quisiera invitarlos que ustedes pudieran ver el capítulo 6, que habla de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Que lo lea usted como para querer saber usted, ¿verdad? No para contestar un examen. ¿O sí? Sí. Permítame, vamos Aquí a ver. seguía. Creo que no. Vida espiritual. No, esa es otra, esa es vida con un propósito. Perdón. Están mal compaginados, 6, no, ¿verdad? Permítame un segundo, hermanos. Un segundito. Aquí está. Perdón. Está bien. Entonces, vamos aquí. El poder que nos resucitó de en medio del pecado y de la muerte y que nos ha hecho vivos juntamente con Cristo es el mismo poder que continúa llenando de energía y dinamismo cada parte de nuestra vida. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Oiga esta lectura, por favor, y yo quiero invitarlo que usted vuelva a leerlo, ese capítulo 6, vuelva a leerlo, pero con interés, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto. Porque el que ha muerto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. O sea que Pablo lo que está mostrando es que Dios, el Señor Jesucristo, tuvo el poder para darnos vida espiritual. Después de ser muertos espirituales, nos ha dado vida espiritual. Y lo que Él quiere es poner que ese mismo poder que nos salvó a vida eterna, que nos salvó, que nos ha dado vida espiritual, también nos tiene la energía, y ponga atención, por favor, tiene la energía suficiente para que nosotros podamos mantener
esa vida, ese mismo dinamismo en nuestra vida cristiana. La vida cristiana es una vida esforzada, es una vida entregada, es una vida con propósito, es una vida con objetivo. No se vive a lo loco, sino que con propósito, sabiendo que nos tenemos que apartar de ciertas cosas y que tenemos que priorizar otras. Entonces, para eso se necesita energía. Se necesita decisión. Entonces, el mismo poder que nos mantiene aparte y nos dio vida espiritual, también es el mismo que nos puede, que nos mantiene con la misma disposición y energía para podernos mantener sin caída. Ahora leamos del 11 al 13, por favor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora la pregunta es, y yo, pastor, ¿cómo voy yo? Y usted me conoce cómo soy, ¿verdad? Y que me gustan las fiestas y soy mal hablado y tengo mis amigos y no sé qué. ¿Y cómo hago? Me gusta lo ajeno, que no sé qué. ¿Cómo hago, pastor, para esto? Pues el poder de Dios. Es el poder de Dios y eso es lo que tenemos que usar. Ese mismo Dios, que poder que nos salvó, ese mismo Dios que nos ha traído a la vida espiritual, es el mismo Dios que nos va a mantener haciendo lo bueno. Pero para eso tenemos que dedicarnos. Por eso es que le insisto, la vida espiritual es una vida con propósito, no es a lo tonto. No es solo despertar, vivir en la carne y después para la reunión o para el día del culto yo me voy a santificar. Eso no sirve para nada. O sea, y por eso es que nosotros tenemos que tomar de ese poder que Dios nos da para que nosotros podamos tener una vida victoriosa en el Señor. ¿De qué sirve llamarse cristiano si vamos a estar, levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo? Es cierto, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero tiene que haber un propósito de no caer. No sé si se comprende. Entonces, si hay ese propósito de no caer, hay que abrazarnos de Cristo y tomar su poder que está allí puesto para nosotros. Ok, sigamos. ¿Se comprendió? Y si no, pues lo vuelven a ver en el video. Ok, Amén. sigamos. Y sí, amén. Al convertirnos en cristianos, dejamos de estar alienados de la vida de Dios. Eso quiere decir separados, ¿verdad? Llegamos a tener vida espiritual a través de nuestra unión con la muerte y la resurrección de Cristo. De ese modo, por primera vez llegamos a ser sensibles a Dios. Pablo llama esto andar en vida nueva. Esto es según Romanos 6:4. Por eso, amados, andar en vida nueva. O sea, yo le pregunto a usted y contéstese usted, no me diga nada. ¿Qué tan nueva es su vida en Cristo? ¿Hay nueva vida o no hay? ¿O solo porque ahora tiene amigos cristianos o ha cambiado su vida? Hay que recapacitar eso, número 1, para saber si somos salvos. Número 2, para saber si estamos utilizando las bendiciones de la salvación y del poder de Dios en nosotros. Y Pablo nos dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjese que como pastor, ¿verdad? Llamemos así mi esperanza, que mi esperanza es Cristo, ¿verdad? Yo estoy tomando el tiempo para enseñarles a ustedes esto. Estoy dedicando no solo el tiempo que me ven aquí sentado con ustedes, sino que tengo que preparar todo esto. No solo el PowerPoint, sino que las clases son varios, son 4 o 5 libros de donde yo saco todo esto, con la intención de que ustedes crezcan en el Señor. El conocimiento del Señor nos hace crecer. Pero eso quiere decir que cuando ustedes estén, porque yo espero que ustedes lleguen a tomar liderazgos en la iglesia y cuando se presenten los problemas, las dificultades, los choques con otros hermanos, ustedes van a responder como se debe de un cristiano maduro.
Que ustedes van a aprender a morir, van a aprender a callar, van a aprender a hacer, porque saben que todo lo que hagan tenemos que morir a nuestros deseos carnales y tenemos que tomarnos de la mano de Cristo. Si no, todo esto es por gusto. Así se los digo, todo esto es por gusto. Si no hay una reacción en su corazón, estamos perdiendo el tiempo. Entonces allí tenemos que despertar, tenemos que despertar. Y la verdad es que, como les digo, así como alguien siembra, ahora estuvimos con el hermano Tomás, fuimos a traer las cosas de la iglesia y fuimos a ver su jardín. Yo le regalé un palito de limones y qué belleza verlo cargado de limones, lo que yo le regalé. Y me sentí contento cual si fuera mío y no era mío, pues. Y no me dijo, agarre uno, ¿verdad? Pero ahí está bueno, no hay problema. Entonces, cuando yo los veo a ustedes, ¿saben qué quiero ver? ¿Qué creen ustedes que quiero ver? Dar fruto. Frutos. Amén. No quiero árboles secos o frondosos y sin fruto. Eso no sirve. No sirve para la obra. Y yo, perdónenme, pero yo no solamente les estoy tratando de inculcar grandeza para ustedes personalmente. Yo soy un pastor y mi objetivo también es la obra a la cual pertenecemos, a la obra en la cual estamos. Si de aquí en adelante yo veo que lo que estamos haciendo no produce para la obra, pues dejémoslo de hacer. Amén. No sé Así si se es. comprende. No estoy enojado. Estoy siendo bien claro. Entonces, si lo que estamos haciendo aquí no está produciendo, vamos a buscar otra manera para que tanto ustedes como yo tengamos mejores frutos de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso tienen que abrazarse del poder de Cristo. Bien. Estamos atados perdón, Voy a estamos traer, atados a mil cosas. A mil cosas estamos atados. Y no nos vamos a desatar mientras nosotros no le pidamos a Cristo que nos desate. ¿Verdad? Entonces sigamos, por favor, sigamos. Por primera vez, oiga esto, cuando somos salvos, por primera vez pudimos entender la verdad espiritual y desear las cosas espirituales cuando nosotros conocimos al Señor. Antes no había manera. No había manera. Sigamos, por favor. Puesto que ahora tenemos la naturaleza de Dios, podemos buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, en lugar de las cosas de la tierra. Colosenses 3:2 nos dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dígame, ¿cómo íbamos a hacer eso antes? ¿Cómo podría yo pensar que yo iba a hacer eso antes? ¿Y cómo podía pedirle a alguien que lo hiciera si yo no estaba apto para hacerlo? Pero conocí a Cristo y mi objetivo está en el cielo. Por eso es que, y a veces yo digo que estoy descuidando tantas cosas personales, porque mis ojos están en el cielo, ¿verdad? Y yo sé que un día, vamos a ver los frutos. Y el siguiente versículo, Colosenses 3:3, nos da lo que tú acabas de decir, que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros hoy estamos Amén. bajo la cobertura Amén. de Cristo. Esto es lo que viene como resultado de haber recibido vida juntamente con Cristo. O sea, ser salvo no sé, ya soy salvo, qué bueno, ¿verdad? No, eso tiene que producir. Y tiene que producir para el reino de Dios, y tiene que producir para ustedes mismos, y tiene que producir para sus familias. ¿Cómo se llama eso? Testimonio. Y buen testimonio. Y el deseo de hacerlo, mirar hacia arriba. Busca la de 2:20, por favor. Entonces, y dice, esto es lo que viene como resultado de haber recibido la vida juntamente con Cristo. Y si morimos con Cristo, que creemos que también viviremos con Él. Usted ha muerto con Cristo. Tiene que vivir con Él. Dice el apóstol, nuestra vida no se puede distinguir de su propia vida vivida en nosotros. Oiga lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, en otras palabras, no sé cuándo comienzo yo y cuándo termino yo y cuándo comienza Cristo.
en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces, lo que yo hago, lo hago por Cristo. Y lo que usted debe hacer, lo hace por Cristo. No sabe en qué momento usted está siendo hermana Roxana, o está siendo Cristo actuando. Hermana Melque, o está siendo Cristo actuando, hermano César, o está siendo Cristo actuando, porque estamos fusionados con Cristo y estamos en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Se comprende, iglesia? ¿Sí? Ok. Ahora vamos al cuarto tema. La salvación es con un propósito. Efesios 2, del 6 a 7. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces vea que ahora vamos a ver que la salvación, dijimos que fue del pecado, que fue por amor, Por amor. ¿verdad? ¿Cuál fue el otro que vimos? Ajá, ¿cuál era el último que estábamos viendo? ¿Aló? ¿Sí? La salvación para entrar en la vida. Ajá, correcto. Somos salvos para entrar en la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que somos salvos para el cielo y para vivir aquí como Dios manda. Número 4. La salvación es con un propósito. Yo quiero verles en este examen. Va a estar bonito este examen. Ok, vamos a ver. Va a estar bonito porque si lo aprenden y lo contestan bien, su vida va a cambiar. La salvación tiene un propósito, tanto con relación a nosotros como con relación a Dios. El resultado más inmediato y directo de la salvación es que Dios, juntamente con él, nos resucitó Con él es Cristo, ¿verdad? y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese que está hablando de dos sucesos. De dos sucesos que uno de ellos ya aconteció. Cristo ya resucitó, ¿sí? Y Cristo está en el cielo, en los lugares celestiales, pero nosotros no. Pero para Pablo, eso es tan real y tan verdad que habla de los lugares celestiales, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, como que ya estamos allá. Entonces, para él es tan claro eso que él ya lo cuenta como un hecho. Entonces, lo que hace falta que lo cuente como un hecho somos nosotros, para que vivamos en ese hecho. Por ejemplo, cuando usted se va, yo recuerdo que cuando nos cambiamos de casa anterior a esta, yo no me andaba fijando que quedara bien una cosa o no otra, ya no me interesaba la casa anterior más que por el depósito, ¿verdad? Pero ya no me interesaba nada más. Entonces, mi mente, ¿dónde estaba? Aquí. Cuando veníamos de El Salvador para acá y ya estábamos a un mes de venir, mi mente ya no estaba yo intentando hacer cosas allá, sino que mi mente ya estaba aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, nuestra mente está con Cristo. Y esa misma mente que tenemos con Cristo nos ayuda a vivir todas las cosas que tenemos aquí. Pero repito, si no se abraza a Cristo y al poder que ofrece su salvación, siempre vamos a estar, como decía, faltos. ¿Sí? Pereciendo de la palabra. Así es. Digamos, no solo estamos muertos al pecado y vivos para la justicia mediante su resurrección, en la cual somos resucitados, sino que disfrutamos su exaltación y somos hechos partícipes de su gloria preeminente. O sea, cuando dice preeminente es que no hay nada más grande que la gloria de Dios. Y Dios nos ha ofrecido hacernos parte de Él. Y algunos están deprimidos por un detallito que tienen aquí en la tierra y se les ha olvidado todas las promesas de Dios. Cuando usted le crea todas las promesas a Dios, Dios le va a resolver todos esos detallitos con los cuales usted está perdiendo la vida. Sigamos, por favor. Después que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, su primera instrucción fue:
Desatadle y dejarle ir. Todos conocen ese episodio de Lázaro, ¿verdad? Ese está en capítulo 11 de Juan. Una persona viva no puede funcionar mientras siga envuelta en las ataduras de la muerte. ¿Ok? ¿Qué querrá decir eso? Estamos hablando, una persona viva espiritual, no puede funcionar mientras sigue envuelta en las ataduras de la muerte. Así es, Que muertos. estamos en el pecado. Ah, correcto. Por eso tenemos que vivir a una vida vieja y resucitados en Cristo, como leímos en el Ok, versículo. entonces corten las ataduras de la muerte. Sigamos. Debido a que nuestra nueva ciudadanía por medio de Cristo está en los cielos. Oiga esto, por favor, y vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Los cielos. En los cielos, Amén. ¿verdad? En los cielos. Entonces, en razón a eso, léenos por favor ese texto. 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, lo esperamos porque Él va a venir por nosotros si nosotros no partimos antes, ¿verdad? Entonces dice, debido a que nuestra ciudadanía por medio de Cristo está en los cielos, Dios nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no pertenecemos a este mundo presente ni estamos en su esfera pecaminosa y de pecaminosidad y rebelión. Recuerda que el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, bueno, eso lo vamos a ver bastante más adelante, Él oraba por los discípulos, ¿verdad? Y Él decía, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. La traducción correcta es los libres del maligno, o sea, los libres del diablo. Entonces aquí andamos caminando, pero ya somos del cielo. ¿Oyó eso? Ya somos del cielo. Y por eso es que tenemos que poner pensamiento en el futuro, en el cielo. Hemos sido rescatados de la muerte espiritual y hemos recibido vida espiritual con el fin de estar con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esta carta es maravillosa, amados. No hemos pasado del capítulo 2 y hay tanto para nosotros. Aunque todavía no hemos heredado todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo, estar en los lugares celestiales equivale a estar en el dominio de Dios y no en el de Satanás. Oiga, aquí esto es importante que usted lo comprenda. Usted ya no está en el dominio de Satanás aunque esté en la tierra. Se recuerda que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo dijeron lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino es un lugar donde manda un rey. Aunque nosotros no estamos en el cielo, sino que estamos aquí en la tierra, pero si nuestro corazón manda a Dios, si nosotros nos sujetamos a Dios, nosotros estamos en el reino de Dios y domina a Dios y no Satanás. Entonces, aunque nosotros andemos caminando en esta tierra, andamos en los dominios de Dios y en el reino de Dios. Entonces, ahí pregunto si usted, ¿en qué vive usted, verdad? Pastor, pero que yo me salgo del reino de vez en cuando. No se puede. No se puede, pero sigamos. Allí es donde se encuentran, oiga esto, en el reino de Dios, en la esfera de la vida espiritual y no en el campo de la muerte espiritual. Sigue, por favor, allí. Allí es donde se encuentran nuestras bendiciones y donde tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y con todos los santos que han ido antes de nosotros y que irán después de nosotros. Entonces, nuestra relación con Dios, si bien es cierto, es el cielo, pero estamos aquí y es como que estuviésemos allá. Amén. Vamos a seguir. Es el lugar de donde proceden todos los mandatos de Dios para nosotros y de donde van nuestras peticiones y expresiones de alabanza. Algún día recibiremos, como dice Primera de Pedro 1:4, una herencia incorruptible
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para quienes, para nosotros. Amén. Imagínese, amado. Herencia incorruptible, no se corrompe, no se contamina y no se seca, no se marchita. Ok. La frase para mostrar indica que el propósito de que seamos exaltados a la esfera sobrenatural de preservación y poder de Dios es que seamos bendecidos para siempre. Pero esto no es algo para nuestro beneficio y gloria solamente. El propósito mayor de Dios con la salvación es por su propia causa, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, lo que él está diciendo, lo que este párrafo quiere decir, amados, es que si bien es cierto, nuestra salvación glorifica a Dios, pero nos beneficia a nosotros. Y Dios quiere que nosotros vivamos en bendición en esta tierra, pero no hablo en bendición solamente con aspectos económicos que también se encuentran, pero usted sabe, si usted trabaja y usted sabe que utilizar sus fuentes de ingreso y de buscar nuevas fuentes de ingreso, usted va a tener mejor condición económica, pero se refiere a la vida abundante que hay de saber que Dios está con nosotros y de poder atesorar lo poco o lo mucho que se tiene, poder amar los hijos, la esposa, el trabajo, la vida, eso viene de Dios. Hay gente que tiene todo eso y está más amargada que saber qué, porque uno u otro detallito no le salió como quería. Un cristiano nacido de nuevo es feliz con lo que tiene, aunque sabe que mañana será mejor. ¿Se comprende eso? Ok, sigamos. Es obvio que tal propósito redunda también para nuestro beneficio, pero primero que todo para el de Dios, porque hace manifiestas por toda la eternidad las abundantes riquezas de su gloria. Leemos Efesios 3:10, pastor. Sí. Y es que, amados, el exaltar a alguien como nosotros y poner nuestro nombre en el libro de la vida solo glorifica a aquel que lo logró hacer. Amén. Y yo no lo pude hacer, pero mi nombre ahí está. Pero ¿quién lo hizo por mí? Efesios 3:10. 3:10. Para la multiforme sabiduría. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Imagínense, yo nunca he ido al cielo, pero podemos hablar del cielo. Porque la Biblia habla del cielo y habla que para nosotros hay un lugar allá. Amén. Por medio de su bondad interminable para con nosotros en Cristo Jesús, el Padre se glorifica al bendecirnos desde el momento de la salvación y a través de los siglos venideros. Nunca dejamos de recibir la gracia y la bondad de Dios. Por eso es que mire, si Dios lo bendice, que no le dé pena mostrar lo que Dios ha hecho en su vida. Ahí es que van a decir los hermanos que Dios lo ha bendecido, que usted se ha rebuscado y que Dios lo ha bendecido. Amén. Mire, el hermano tal no se enferma y hay quienes no valoran eso. Pero háblelo, pues hermano, gracias al Señor estoy de pie y estoy bien. Con sus hijos, pues de gloria a Dios por eso. O sea, nunca se avergüence de la bendición de Dios, nunca. Y cuando sea necesario, hable de Dios a través de su bendición, cuando sea necesario. Lo mejor es hablar de Dios a través de nuestro testimonio personal, pero cuando Dios lo ha bendecido no solo para que usted se sienta bien, sino que para que usted lo glorifique a Él con lo que Él ha hecho. Amén. Los siglos venideros se refiere de manera específica a la eternidad. Él se glorifica bendiciéndonos por toda la eternidad, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es primera de Pedro 1:3, ya lo leí. Ya lo leímos. Y al concedernos su gracia y bondad sin límites, el cielo entero le glorificará
a causa de lo que ha hecho por nosotros. Eso lo encontramos en Apocalipsis y lo vamos a leer Sí. en Apocalipsis 7:10. Y nos dice así. Y esto es hermoso, amados, Apocalipsis, y nosotros, cuando usted tenga tiempo, y más vale que haga el tiempo, léalo. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, amados, es que usted testifique de su vida, ¿verdad? Testifique de las bondades que Dios ha hecho en su vida, porque cuando nosotros testificamos de eso, glorificamos a Dios. Amén. Ahora, número 5, el tema quinto. La salvación es por medio de la fe. Yo creo que este es un tema que ya está bien familiarizado porque el pastor predica bastante al respecto. Y nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, vamos a ver. Nuestra respuesta en la salvación es la fe. Ponga atención, mi hermano César, que esto es lo que estábamos hablando hace un rato. Nuestra respuesta en la salvación es la fe, pero ni siquiera esto es de nosotros, pues es don de Dios. Mire lo que dice arriba el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, si usted tiene fe, ¿quién se la dio? Dios. Ok, entonces dice, nuestra respuesta en la salvación es la fe, pero ni siquiera esto es de nosotros, pues es don de Dios. La fe no es algo que ejerzamos en nuestro propio poder y con nuestros propios recursos. En primer lugar, no tenemos poder ni recursos adecuados para ello. De otro modo, la salvación sería en parte por nuestras propias obras y tendríamos alguna razón para jactarnos de nosotros mismos. O sea, si alguien dice, no, yo me salvé porque yo tuve fe, entonces va a poder decir, ok, salió de mí. Si no hubiera sido por mi fe, yo no me salvo. Pero aquí dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Correcto. Pablo, y si quiero buscar los textos, Pablo se propone hacer énfasis en que hasta la fe es ajena para nosotros mientras no nos sea dada por Dios. Si la salvación es por gracia, tiene que ser un regalo inmerecido de Dios. La fe es presentada como un regalo de Dios y vamos a ver 4 textos. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1, por favor. Hermana Anita, ¿usted tiene su Biblia por ahí? Sí, tengo el teléfono también. Ok, busque Filipenses 1:29 y la hermana, ¿tú tenés cómo ver texto? ¿Sí? ¿No? Hermana Roxana, Hechos 3:16. Ok. Bueno, segunda de Pedro 1:1 nos dice así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Oiga cómo lo dice Pedro. Se está dirigiendo a él. Él mismo, espérame, él mismo se dice Simón Pedro. Bueno, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que hemos alcanzado, pero no por nosotros, sino que por Cristo, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Usted, según la Biblia, usted tiene la misma fe de Pedro, que sanaba, que resucitaba muertos con su sombra, que le dijo a un paralítico, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es la misma fe que usted tiene. Filipenses 1:29, hermana Anita. Amén.
porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Oiga eso, ¿qué es lo que nos ha concedido? Lo primero que nos ha concedido, ¿qué es? Creer. Por Ajá. causa de Cristo, no solo Vuélvalo a leer, hermano. Vuélvalo a leer. dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, Ok, nos han concedido a causa de Cristo. Número 1, léalo. no solo que creáis en él, O sea, ¿qué sino nos ha concedido? ¿Qué nos ha concedido? Creer. Que creer, creamos en Él, ¿verdad? Sino que también, sino también que padezcáis por él. o sea, ¿por qué cree usted? ¿Por qué tenemos fe? ¿Porque me Por nació la creer. fe? Porque Dios me la dio. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, Hechos 3:16, por favor. Dice, pues, ¿sí me escuchan? Si Sí, le ¿verdad? escucho. Pues bien, por creer en Jesús se le han fortalecido las piernas a este hombre que estáis viendo y que nosotros conocéis. La fe en Jesús le ha devuelto totalmente la salud. Como Oiga esto, ¿cómo dice? Oiga esto, ¿cómo dice? Por la fe en su nombre, oiga esto, a este que vosotros veis y conocéis, ¿verdad? Está hablando de alguien que era conocido por todos, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, perdón, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad. ¿Por quién es la fe? Por Dios. Así es, por él. ¿Y quién es él? Dios. Así es, eso, es que eso así es. Por eso, amados hermanos, mire, si nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Alguien dice, ¿y por qué no levanta fulano? Están muertos y si Dios no hace reaccionar a alguien, nadie reacciona. Todos Sí. tenemos algún tipo de fe. De alguna manera todos tenemos algún tipo de fe, pero no toda esa fe salva. Léalo, por favor. Toda persona vive por fe. Al abrir una lata de comida o tomar un vaso de agua, confiamos en que no están contaminados. Cuando cruzamos un puente, confiamos que nos aguantará. Al colocar nuestro dinero en el banco, confiamos que estará seguro. La vida es una serie constante de actos de fe. Ningún ser humano, sin importar cuán escéptico y confiado en sí mismo sea, podría vivir sin el ejercicio de la fe. Ok. El El ser miembro, perdón, lo leo. El ser miembro de una iglesia, el bautismo, la confirmación, las donaciones caritativas y el ser buen vecino carecen por completo de poder para traer salvación. Lo mismo se aplica a recibir la comunión, guardar los 10 mandamientos o vivir conforme al sermón del monte. La única cosa que una persona puede hacer que juega algún papel en su salvación es el ejercicio, oiga esto, voluntario de su fe en lo que Jesucristo ha hecho por ella. por ella. Amén. Al aceptar la obra consumada de Cristo a nuestro favor, actuamos por fe, por la fe suministrada por la gracia de Dios. Ese es el acto supremo de fe humana, el acto que a pesar de ser nuestro, tiene su razón de ser en Dios, porque es su don dado a nosotros por gracia. Entonces reacciona en nosotros, pero viene de Dios. Amén. Una persona que está muerta espiritualmente no puede tan siquiera tomar una decisión de fe, a no ser que Dios primero le infunda el aliento de vida espiritual. La fe es el simple acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. Por esa razón somos responsables de ejercerla y también de las consecuencias de no hacerlo. Juan 5:40 nos dice así.
y se los leo a continuación. Vamos a alcanzar a ver el sexto tema, solo terminamos este quinto y lo dejamos para el próximo. Amén. Ajá. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Léelo desde el 39. Del 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, es una combinación de situaciones, ¿verdad? Porque aunque es un regalo de Dios la fe, la consecuencia de no tener fe es pagada por el hombre. Amén. Obviamente, busca los textos. Obviamente, si es cierto que la salvación es del todo por la gracia de Dios, se sigue que no es por obras. El esfuerzo humano no tiene que ver con la obtención. Oiga lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Gálatas 2:16. 2:16. Esto es así para que nadie se gloríe como que se hubiera obtenido parte alguna en ellos. Y es que nuestra salvación glorifica a Dios, y si lo hice yo, y si vino de mi parte, tengo parte en esa gloria. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos caído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es así para que nadie se gloríe como si hubiera tenido parte alguna en ello. Toda jactancia humana es eliminada por completo en la salvación. Amén. Romanos 3:27. Rapidito, ya casi terminamos. ¿De dónde pues está? ¿De dónde pues está la jactancia? Esa es una pregunta que se nos hace. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál de las obras? No. No. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. ¿Verdad? Entonces es por fe. Esto es así, ¿verdad? Y el 4:5, por favor. El 4:5. De Romanos. Sí, de Romanos, así es. nos dice así. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Entonces, amados, y ahí todavía estaba 1 Corintios 1:31, pero eso lo dejamos ahí. Ahora, no obstante, las buenas obras ocupan un lugar importante, como Pablo procede a afirmar. Permítanme, vamos a ver acá. Estamos para un propósito, ¿verdad? Perdón, ahí estamos. Procede a afirmar de inmediato. Entonces, el tema siguiente es la salvación es para buenas obras, pero este tema lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Amén. Entonces, llegamos hasta allí y esperamos en el Señor que podamos asimilar un poco de todo lo que hemos hablado. Fíjense, amados, recuerde que la salvación, hemos visto que la salvación es del pecado por amor, es para entrar en la vida, es con un propósito y es por medio de la fe. Nos hará falta terminar que somos salvos por las obras. Entonces, recuerde que la única prueba de salvación que nosotros tenemos son las obras. No hay otra. No hay otra. Ese es para la siguiente. Para la siguiente. No hay otra, amados hermanos. Entonces usted tiene que revisarse qué tanto el Espíritu Santo obra en usted y qué tanto usted obedece al Espíritu Santo. Porque el Señor nos dijo, la única manera que el Señor dijo que de identificarnos es por sus obras los conoceréis. Entonces eso va con nosotros mismos, ¿verdad? Porque ser salvo no es un sentimiento.
Ay, yo me siento salvo, pastor. ¿Y por qué se siente salvo? Porque se siente bonito. No, no me diga eso. Sino que porque su vida ha cambiado. Y no cambia por el esfuerzo de cambiar, sino que cambia por la obra del Espíritu Santo. Y por eso, abrácese al Señor. Usted es salvo no para tener la vida que a usted le da la gana. Usted es salvo para honrar a Dios. Usted es salvo para adorar a Dios. Usted es salvo, mi hermano, con el propósito de que todas las cosas que usted haga glorifiquen al Rey. Así es que hoy terminamos así la clase número 10 y espero en el Señor que repase esto. 10 versículos nos han dado tanto y mire, hermano, usted no tiene idea cuántas cosas yo he dejado afuera, porque es demasiado, demasiado lo que Dios tiene para nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no las pueden sobrellevar todavía. Entonces, pero sé que en algún momento, pues Dios nos va a desarrollar a todos más. Y esto se va a ver en dos situaciones. Número uno, se va a ver en su vida. Y número dos, se va a ver en su servicio al Señor. ¿Verdad? Así es que espero en el Señor que esto, pues, no le sea gravoso, no le sea pesado. Y a la carne sí, pero que haya dentro de su corazón el deseo de hacer las cosas correctamente. Amén. Ahora, bueno, ya detuvimos la grabación y ya terminamos la clase. No, permítame. Aquí vamos.